Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Comencemos con las noticias más importantes del día. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, asegura que todo el proceso que se ha seguido en comisiones de postulación para nombrar a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones está viciado. El jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velázquez, demandó que se detenga el trabajo de las comisiones de postulación a Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, por considerar que existen algunos entredichos, como el hecho de que no se haya presentado declaraciones patrimoniales. Que la validez del proceso se encuentra en entredicho, pues bastará que prospere cualquiera de los amparos para que aquel deba reiniciarse, porque todo lo actuado a partir del vicio habría de ser anulado. Por favor, por la democracia, por el país, por las instituciones, reflexionen. Estamos en una situación de crisis. No podemos aceptar que las altas instituciones de la justicia sean cooptadas. Necesitamos que las comisiones de postulación actúen con la mayor responsabilidad, con la mayor conciencia, con convicciones de patria. Velázquez fue claro al mencionar que aún hay tiempo para retrasar el proceso, ya que es preferible perder tiempo a estar 5 años en cortes politizadas. Quiero contarle que Byron Lima Oliva ha pedido falta de mérito en el caso que se sigue en su contra. Asegura que en las escuchas telefónicas nunca se puede escucharlo a él negociando el traslado de algún reo. Byron Lima señaló directamente a los diputados José Gándara y Carlos Fión, que le visitaron con 2 motivos. El primero, para solicitarle la fabricación de varios artículos proselitistas como gorras, playeras y pelotas con el logo de su partido, que en aquel entonces era Mi Casa. Y también le consultaron sobre la posibilidad de trasladar del centro penitenciario a un amigo preso implicado en el caso del Banco de la República. Y llegaron los 2 diputados a visitarme. Me hicieron un pedido de 100 pelotas con el logo de Mi Casa. Yo hablé con Brenda, que es la que nos provee de este cuero, este material, algunos sintéticos, otros de cuero, para hacer el diseño. Los diputados Carlos Fión y José Gándara. Según Lima, él dijo no poder ayudarlos y los refirió al director de presidios para que expusieran su caso. Byron Lima pidió al juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado B de Mayor Riesgo, falta de mérito en relación a las escuchas telefónicas que el Ministerio Público y la CICIG presentaron como pruebas de la existencia de una red criminal dentro del sistema penitenciario que se dedicaba al traslado de presos de un centro carcelario a otro. Lima Oliva alega que la CICIG ha violado su derecho a la privacidad, sacando a luz pública conversaciones privadas con su pareja, por lo que también solicitó al juez Gálvez que investigue las autorizaciones de interceptación telefónica, pues asegura que CICIG intercepta llamadas sin autorización. El señor juez no tiene en su poder las actas quincenales donde obligan al fiscal, según el artículo 59 de esta misma ley, en donde deviene que todo es legal, porque se ha violado ese debido proceso y la veracidad de la información. Los artículos violados en este proceso, que es lo que quiero manifestar antes de leer esto, es el artículo 24, 175, 204 de la Constitución. 24, 175 y 204 de la Constitución. Yo sí le pido al señor juez que averigüe sobre el proceso ese de emisor, quién es el que manda el mensaje, quién fue el receptor, cómo el juez autorizó, a qué números autorizó la intercepción telefónica, si él escuchó esas intercepciones, los códigos, en qué idioma hablaron, porque hay uno donde hablan en inglés, otro donde hablan en portugués con una brasileña. O sea, ¿será que hubieron procesos para que fueran irrelevantes? Y también los delincuentes utilizan hasta
nuestros 22 dialectos para comunicarse. Según Lima, en todas las llamadas presentadas en el juzgado no hay una sola que lo comprometa con los señalamientos que le hace el Ministerio Público y la CICIG. Un dato sumamente alarmante: cada día en Guatemala, 8 niñas menores de 14 años tienen un bebé. Cada 3 horas hay una niña menor de 14 años que está teniendo un parto. O sea que eso le da una idea de la dimensión de este problema en Guatemala. En 24 horas, 8 niñas menores de 14 años tienen a su bebé. Estos datos provienen del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Según la representante de la institución en nuestro país, esos embarazos, según la ley, son violaciones sexuales. Particularmente en las menores de 14 años, no solo por la legislación es una violación, sino que tenemos información de que en muchos casos esos embarazos son producto de incesto, de violaciones, en donde la niña no ha tenido ninguna decisión. Verónica Simán llama a las autoridades a realizar estrategias concretas para evitar estos embarazos precoces. Una de las estrategias es visibilizar que esto no es normal, que esto no debe ser aceptado. Eso por un lado. Por otro lado, demostrar la situación, o sea, demostrar cuántos casos hay y cómo afecta la edad, el proyecto de vida de las niñas, sus posibilidades de desarrollo. O sea, ¿cuál es el futuro de una niña de 13 años que queda embarazada? ¿Qué oportunidades realmente tiene? Y ahí nosotros creemos que sí es importante trabajar de la mano con todos los sectores involucrados. De contarle que, según organizaciones de los derechos humanos, Guatemala ha violado constante y reiteradamente resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolviera que el Estado de Guatemala cayó en evidente desacato a la sentencia emitida por el tribunal en relación a investigar y juzgar casos de violaciones a los derechos humanos, organizaciones como CalDH se pronunciaron aduciendo que esto es una muestra que el Estado de Guatemala no cumple. Está decretando al Estado de Guatemala en desacato. No está cumpliendo el Estado de Guatemala con la obligación que viene de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Es una de las resoluciones más fuertes que ha emitido la Corte Interamericana en contra del Estado de Guatemala durante todos estos años. Podríamos hablar de la resolución más fuerte después de los acuerdos de paz, por una actitud que ha asumido el Estado de Guatemala de no querer reconocer la competencia del sistema interamericano para conocer los casos que ya anteriormente el mismo Estado había reconocido que la Corte tenía competencia para conocer. Esta resolución... Para la activista Helen Mack, hay retroceso en materia de derechos humanos. El presidente Pérez Molina dijo que en ningún momento se iba a retroceder en materia de derechos humanos y hoy un tribunal competente está declarando el retroceso precisamente en materia de derechos humanos. Pausa. Al regresar, más noticias. Quédese con nosotros a las 8:45. Estamos presentando a las 8:45. Diariodigital.gt. Cada día, descarga gratuita de 2 ediciones. Estamos presentando a las 8:45. Momento de presentarle un reporte especial, y es que ha pasado un año desde aquella tragedia que conmovió al país. Un bus de transportes Martineca perdió el control de la unidad cuando viajaba de San Martín Jilotepeques hacia Chimaltenango. Fueron decenas de muertos y heridos, y aunque el tiempo ha pasado, las heridas aún no se borran.
septiembre del 2013, un bus tal, el cual ustedes acaban de ver a través de sus pantallas, Transportes Martineca, se conducía hacia Chimaltenango y posteriormente a la ciudad capital, transportando a más de 60 almas a bordo. Lamentablemente el piloto pierde el control de esta unidad y es justamente allí donde termina con la vida de más de 50 personas. Ha pasado tan solo un año. Y ese monumento, esa cruz que ustedes ven a través de sus pantallas es lo único que quedó de aquel día tan desastroso. Algo que todavía no sirve de consuelo para estas más de 50 familias. Ese día fue muy triste para nosotros, fue muy duro, que no esperábamos eso de ella. Y mucha gente nos apoyó en todo. Ella fue una bebé de 3 años. Lo peor es que fue tan duro el golpe que la madre de Mirna y Julia no soportó la pérdida de su hija y murió 40 días después en un hospital. Más que todo, tenía mucha depresión. La tristeza de ella se la llevó. Ya no quiso comer, ya nada, tuvo internada en Antigua 15 días y ya no. Se luchó con ella, pero ya no se pudo con ella. Lo mismo sucedió con Tomás Pirir, quien estaba a punto de celebrar sus bodas de oro con María de Jesús Bernardino, con quien procreó 9 hijos. Ella también iba en ese mismo bus. Todos nuestros hijos, todos están muy apesarados por el accidente, por lo que nos pasó. Algo inesperado que sucedió en ese momento. Porque cada día hace falta más apesarados, con más dolor. Y es que esta carretera fue creada como una ruta de emergencia después del terremoto de 1976. Es decir, que desde hace 38 años esta es la única opción para llegar a Chimaltenango. Según la historia, la carretera actualmente como la tenemos, después del terremoto, más o menos en esa fecha, quedó de emergencia, tal como la subimos y la bajamos. Anteriormente tengo entendido que nuestra ruta, la ideal era por el Ojo de Agua, que es un poquito más tendida la carretera, sin esta pendiente como actualmente la tenemos. Esta misma teoría la confirman los propios habitantes de San Martín, quienes dicen que este accidente y otros más se pudieron haber evitado. Momento del clima es Diana Guerra. ¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches, bienvenido a un día más en este programa informativo a las 8:45, donde intentamos relatarle, contarle, analizar y debatir las noticias de una forma diferente, y creo que lo logramos. Así que vamos a empezar con los dos temas que doña Silvia Jerez y un servidor hemos preparado hoy para ustedes. El primero se refiere al cuestionamiento permanente, constante, y hoy una vez más, con énfasis en CICIG. Sí, ha cuestionado hoy públicamente el proceso de cómo están las comisiones de postulación. Nada nuevo en el sentido de que ya estaban siendo cuestionadas por muchos sectores de la sociedad. Y vamos a hablar de eso. ¿Para qué nos sirve toda la comisión de postulación? ¿En qué vamos a terminar? ¿Realmente corrige algunos de los defectos que se han puesto de manifiesto en el sistema de justicia? ¿Lo agrava? ¿Lo agudiza? ¿En qué podemos pensar si esto no nos sirve? Ese es el tema un poco de discusión de hoy, y tenemos a dos personas que saben del tema. La primera, doña Helen Mar, que es presidenta de la Fundación Mirna. Helen, buenas noches, bienvenida. Y también a don Roberto Villeda, que es expresidente del Centro para la Defensa de la Constitución. Roberto, también bienvenido. Doña Silvia, muchas gracias. La primera para ti, directa. Gracias, Pedro. Helen, yo quisiera empezar contigo. El día de hoy el comisionado de la CICIG, con mucha preocupación, lanzó una voz de alerta sobre todas las comisiones de postulación. Tendremos que escoger la próxima Corte Suprema de Justicia, y dijo claramente que existían intereses mezquinos de sectores, e inclusive mencionó que el crimen organizado
estaba implicado en esto. Yo quisiera que tú, con tu experiencia en el tema, trataras de explicarnos a la audiencia a qué se refiere el comisionado cuando habla de estos grupos de crimen organizado y estos grupos con intereses sectoriales particulares. Porque realmente quienes están controlando, primero desde la elección del colegio de abogados, la de jueces y magistrados, están movidos por bufetes, yo diría, de abogados emergentes, quienes son los que están controlando las elecciones. Entonces de repente te dicen, bueno, aquí están todos los abogados de la zona 1, todos los de la zona 10, todos los del ISCO, pero con ciertas alianzas. Entonces, no necesariamente es, y se vuelve todo un negocio. Todo es un negocio para favorecer ciertos intereses. Y junto con ello también van muchos jueces. Y el comisionado no hizo nada más que reiterar lo que las distintas organizaciones, todas variopintas, las que somos por ahí, ¿verdad?, hemos denunciado. Y él pone 3 ejemplos donde ya ha solicitado los antejuicios. Uno, el caso de Walter Villatoro, donde prácticamente es confeso al decir que sí, estaba haciendo lobby con Medrano, un alcalde que está siendo totalmente cuestionado, que está y ahí están haciendo una negociación. Entonces, cuestionado totalmente. El caso de Gisela Reynoso, que como juez gana 20,000 quetzales y que tiene una propiedad de 20,000 quetzales y no sé cuántos, 6 carros más. Y el otro caso de Adrián Rodríguez, que está presentando efectivamente antejuicios para que estos no pudiesen llegar. Pero el problema aquí, y era lo que hemos estado hablando con ustedes, hemos hablado en otras oportunidades, que no importa la ley que haya, aquí ya es un descaro, que la ley que pongas, ellos van a hacer lo que se les ronca la gana. Y al final, esta lucha de poder, Helen, ¿a qué se debe específicamente? ¿Cuál es esa pugna de estos grupos al querer controlar las cortes? ¿Qué es lo que buscan al final? Al final lo que buscan es impunidad para favorecer a determinados personajes. Roberto, ustedes como expertos en materia jurídica, en el campo del SEDECOM o en cualquier otro ámbito, ¿realmente hay algo que se pueda hacer de la perspectiva legal, es decir, leyes que sean A, B, C o D, que no puedan manipularse por la falta de ética que Helen hablaba del ser humano? Es decir, ¿se puede hacer algo desde la perspectiva puramente legal, más allá de la persona que luego interpreta o actúa conforme a la ley? Difiero con Helen en cuanto a que no importa la ley que sea, siempre van a haber problemas por cuestiones éticas. Es la ley la que regula la conducta de las personas. Una mala ley deriva en problemas de interpretación y en problemas de aplicación. El pecado original de nuestro sistema judicial en el tema de selección de magistrados está en que la judicatura debiera ser por tiempo indefinido. Nuestra constituyente cayó en el error, en su primer error, en establecer judicaturas a plazo fijo. Eso distrae a los jueces de su función esencial, que es impartir justicia, porque ya los somete a la angustia de la renovación de su contrato o de su mandato. En otras sociedades eso no es así. El que es juez, es juez. El que es notario, por tiempo indeterminado. Aquí la constituyente de hace 30 años cometió el error de establecer un sistema de judicaturas por tiempo determinado. Y eso trastorna todo el sistema de impartición de justicia. Adicionalmente, se inventaron las comisiones de postulación, que en aquel momento nos pareció una novedad muy atinada, porque pretendía despolitizar la elección de magistrados. Pero al contrario, lo que hizo fue politizar el sistema, ¿verdad? O sea, se pretendió introducir a los académicos en el sistema para que hicieran una selección objetiva de profesionales. Y aquí hablábamos un poquito, Roberto, del caso que mencionábamos antes de que iniciara este programa. Hoy día hay 3 universidades nuevas donde muchísimos de sus estudiantes, primero, en algunas universidades no existen, en otros ni siquiera están colegiados los abogados que se están graduando. Sin embargo, tienen voz y voto.
todo esto es la manipulación que estamos viendo inclusive de esta esfera política criminal ya en el ámbito académico. Entonces, al final, ¿qué podemos hacer ante esto? Al final lo que pasó fue que el sistema politizó a la academia, además de distraer a los académicos. Porque ¿qué tiene que hacer un rector o un decano? Ir a perder 1 mes y medio en una comisión de postulación ejerciendo labores de selección política, cuando la función natural del decano y del rector es velar por la área administrativa de su respectiva casa de estudio y por la excelencia académica de la misma. Un decano no tiene por qué ir a perder el tiempo, 1 mes y medio, en ir a elegir profesionales. Entonces, al final, como tú bien lo dices, se politizó el sistema, ya se hacen universidades para tener esa influencia política en la selección. Al final... Yo sí, mira, sí. El artículo 103 y 207 de la Constitución, porque dice que no es un problema de la ley. Sí, no es una cuestión de ética, pero sí la es. Entonces ahí te habla de la reconocida honorabilidad. La misma Corte de Constitucionalidad ha emitido opinión al respecto que va vinculado al tema también del campo de la moral. Tu ética profesional es cómo sos tú como profesional, pero cómo puede haber una persona, se le puede respetar éticamente o darle la reconocida honorabilidad que establece la Constitución si está negociando con un alcalde acusado de todo. De todo. Pero mirar esto. Y eso no es un problema de ley. No. Eso no es un problema de ley. ¿Quién la va a aplicar? Mirar esto. Podemos pensar en cambiar estas leyes independientemente de que nada es perfecto para generar una conducta, vamos a decir, plenamente ética. Pero, por ejemplo, elección indefinida puede ser un procedimiento, como tú bien apuntas. Otra, ¿por qué razón las comisiones y el Congreso, el presidente, tienen que elegir? Si tenemos 10 candidatos que todos son buenos, ¿por qué el sorteo no pudiera ser un elemento absolutamente ajeno a cualquier tipo de presión? Esas 2 medidas y algunas más, ¿ustedes creen que eso de alguna manera cambiaría el panorama? Lo que pasa es que incluso ni estas siquiera se incorporan a la legislación. Mira, yo diría que para mí es que si el nombramiento es político o no es político, en todos los países en los nombramientos de este tipo llegan a ser políticos, pero la diferencia en que está, otra vez nos vamos al tema de los principios. Allá en Estados Unidos, no importa si es republicano o demócrata, de todas formas tienen procesos, largos procesos, de otro tipo, más profundos, que te va a examinar temperamento judicial, la forma como te escriben. O sea, sí tiene un valor o hay un comité serio que realmente te examina a aquellos que tienen judicaturas vitalicias, ¿verdad? Como es en muchos países. Pero aquí, que como dice, que eso sí tiene razón, cada 5 años tienen que estar viendo cómo se vuelven a vender para que les vuelvan a dar, ahí es donde empieza a distorsionarse el verdadero sentido. Pero también hay un sentido en estos otros países sobre el tema de la carrera judicial. Aquí los mismos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones no quieren entrar a un sistema de evaluación del desempeño, porque dicen que como no son parte de la carrera, entonces ellos no están sujetos a una evaluación del desempeño. Y uno les dice, cualquier empleador puede tener el derecho de evaluar a sus empleados. Vamos a ver, Roberto, yo no conozco a nadie que diga que esté de acuerdo con este sistema. Nadie se ha sentado ahí en esta mesa, ni yo he sido interlocutor, que diga el sistema de las comisiones de postulación es bueno. Nadie. La pregunta es, si nadie está de acuerdo con el sistema, ¿por qué el sistema sigue? Porque está en la Constitución. Pero se puede cambiar. Pero ponernos a pensar en una reforma constitucional, ese siempre ha sido nuestro gran temor en Sedecon. Abrir la famosa caja de Pandora. ¿Y cambiar solo eso? Ah, bueno, eso sería lo ideal. Pero generalmente los procesos de reforma constitucional comienzan por pequeñas cosas y al final, al llegar al Congreso, se politizan y por ejemplo, las reformas constitucionales derivadas de los acuerdos de paz eran 13. Y acabaron en 52. Sí. Entonces, ese es el gran temor. Pero ¿y entonces qué se puede hacer? ¿Cuál sería la solución en este caso? Porque estamos viendo inclusive que se están escogiendo perfiles
creados ad hoc para lo que las comisiones quieren. Estamos viendo parentescos, estamos viendo tráfico de influencias, estamos viendo allegados que son elegidos cortados a la medida. Roberto, entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es la vía para el guatemalteco? Ahí sí que esperar un milagro o trabajar en función, a una reforma constitucional, pero técnica, no tan politizada. Hoy en día que Latinoamérica vive los tiempos del bolivarianismo y de abrir una reforma constitucional en Guatemala, eso nos para los pelos a los que algo tenemos, ¿verdad? Y podría llevar a Guatemala a una situación mucho peor a la que ya tenemos, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de las penurias que están pasando los venezolanos, las penurias que están pasando en otras partes del continente por haber abierto a procesos de reforma constitucional, generalmente de corte populista. Pero bien amplios. Quiero decir, eran de reforma. ¿Tú estarías, sí, Helen, por una reforma ceñida al tema de justicia? Por ejemplo, que pueda, vamos a imaginar, que pueda pactar tu organización o Carmen Aida y SEDECON una reforma exclusivamente de justicia. No, pongo un ejemplo de si estamos de acuerdo en temas sustanciales. Lo que pasa es que lo que dice Roberto, te empiezan a salir cualquier cantidad de temas porque en todos los temas hay una necesidad de algo. Incluso así es la Landívar, ya no me acuerdo, eran 3 universidades. Y San Carlos hicieron una solamente en el tema de justicia y se empezó a abrir otra vez, ¿verdad? Porque fue solamente para el sector justicia y seguridad y se abrió. Y caemos en el problema de tratar de reciclar las reformas constitucionales que fueron rechazadas después de los acuerdos de paz. Si ustedes se recuerdan, al principio de este gobierno, el presidente tenía la intención de llevar a cabo una reforma constitucional, pero lo que estaba haciendo era reciclar lo que había sido rechazado en aquel tiempo. Guatemala necesita reformas constitucionales novedosas, tratar de salirnos de ese esquema que ya está previamente establecido, ¿verdad? El tema de estas comisiones y tratar de buscar el retorno a los principios, que es donde impera la ética. La atención, el comisionado, yo quisiera leértelo, Roberto, hablaba hoy de una conclusión que es el agotamiento del modelo de las comisiones de postulación y decía que por la cantidad de facultades de derecho existentes en el país, es seguro que en los próximos 5 años esta rebasará el número de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y será caótico su funcionamiento. Fíjate que cuando se hizo la Constitución y se introdujeron estas novedosas reformas, habíamos en Guatemala 4.500 abogados, de los cuales pues tal vez habían 1.000 que ya eran bastante, ya tenían mucha experiencia. Habían 5 o 6 universidades, hoy hay 20.000 abogados. Y de esos 20.000... Pero también fue la corrupción, y básicamente y esencialmente la corrupción de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Ahí hubo un decano que empezó a vender títulos y a popularizar, y hoy es toda una red. Sí, bueno, y ahí se perdió toda también los pesos y contrapesos. El beneficio de las extensiones universitarias. Hoy tú miras que hay universidades en La Tinta, que hay universidades en lugares muy remotos, más allá de lo que puede ser la San Carlos. Las universidades privadas, la Galvez, la Panamericana, la Rural, han ido penetrando al interior del país. En Fray Bartolomé de las Casas, al norte de Alta Verapaz, pues ya hay universidades donde se hacen abogados y notarios, porque una característica del sistema guatemalteco es que es la universidad, la academia, la que te da el título de notario, lo cual es insólito. O sea, tú sales de la universidad con fe pública y protocolo y todo, ¿verdad? Bueno, tienes que hacer un trámite en el colegio y otro trámite en la corte, pero es la universidad la que te da el título de notario. Estamos hablando de que tenemos un sistema totalmente prostituido. Que como dice la CICIG, esto está colapsado. Les voy a leer un comentario que redondea la idea de Silvia. Una televidente, es una mujer, dice: un milagro, quiero llorar. Como diciendo, bueno, ¿cuál es el milagro? Estamos debatiendo y parece que la única solución es que San Bolívar o San Chávez, que ahora acaban de subirlo a los altares, nos caiga con la marita mágica. ¿No creen ustedes que militan, que son personajes reconocidos en la vida pública nacional? Porque creo que no estamos vendiendo mucha esperanza hoy.
No, mira, yo creo que si nos unimos, porque de verdad, los 11 amparos, las 4 inconstitucionalidades han sido puestas en esta variedad de organizaciones y todos tenemos la misma percepción de que el modelo está agotado, de que eso es una corrupción y lo que los informáticos dicen, ¿verdad? Basura entra, basura sale. Yo sí creo que esta vez, si los medios de comunicación y todos nos empezamos a unir, a hacer de verdad una manifestación para que haya un retroceso y se haga de una manera más pública y transparente, porque estas comisiones de postulación no han cumplido con la ley, ni han sido públicas, ni siquiera, pero antes por lo menos te subían los currículums a la página web para que uno pudiera revisar los CVs. Hoy, este año, ni siquiera eso. Un veto no lo conoce ni siquiera la comisión entera, lo conocen 3. Pero aún así, Helen o Roberto, aunque la comisión elabore una lista A, B o C, al final la lista no sirve para nada, como vimos en la comisión de fiscales. Es decir, alguien mete la mano y dice, ese. Yo estoy seguro que muchos profesionales importantes de Guatemala se abstienen de participar en estos procesos. No estoy diciendo que, no estoy demeritando a los que participan, pero sí estoy seguro que muchos no participan. Bueno, hemos llegado a tiempo y por eso, Roberto, la respuesta ha sido corta. Muchísimas gracias. Ahí lo ven, hay que unirse, es posible, hay vías, pero necesitamos presionar y cambiar la Constitución en esos extremos que todos estamos de acuerdo. La justicia no funciona y la elección de jueces y magistrados está absolutamente agotada. Yo comparto el criterio del comisionado de la CICIG, que además es un criterio que creo que compartimos la mayoría de los ciudadanos de este país. La pregunta es, si todos queremos cambiar, ¿por qué no cambiamos? Roberto y Helen, muchísimas gracias y vamos a seguir porque este tema no se ha agotado. Volvemos en un rato con otra propuesta que le hacemos de discusión. No se vayan. Muy bien, de regreso con otro tema que va a ser el postre de su cena o el aperitivo. Como ustedes saben, hace algunos días, prácticamente 2 semanas, se destapó lo que se ha venido en denominar de manera genérica el caso Lima. Y el tema sigue en el candelero. Hoy hemos visto declaraciones del principal imputado, el señor Byron Lima, y vamos a abordar el análisis de este tema con 2 personas que saben de lo que vamos a hablar. El primero es Julio Talamonti, que fue director del sistema penitenciario, ahora es exdirector. Es correcto. Julio, buenas noches. Y buenas noches, mucho gusto. Gracias. Que sabe del tema casi tanto como el propio señor Byron Lima, que es su hermano, don Luis Alberto Lima. Luis Alberto, buenas noches también. Sustancialmente, en un minuto, porque tenemos que correr, pero en un minuto, el caso, ¿cómo está? ¿Cómo lo ves? Pues hasta el momento, buenas noches a todos. Hasta el momento, ahorita estamos, ya escuchamos la hipótesis del Ministerio Público y la CICIG. Tenemos que recordar que existe la presunción de inocencia, que es una garantía constitucional y que muchos entes o actores involucrados en este caso pues lo han querido violentar. Se les está diciendo ya que ya es una estructura, que está demostrado que se estaba operando de esta forma, cuando no han sido ni vencidos ni escuchados. Entonces, esa es una primera etapa. Otra de las etapas que hemos encontrado muchas deficiencias en la investigación por parte de los entes, de estos entes. Por ejemplo, este es el día de hoy, después de 12 días, que no sabemos realmente quién fue el que autorizó esas escuchas telefónicas, qué números de teléfono son los que están involucrados, qué es lo que se habló. Por ejemplo, en lo que nos han dado, hay conversaciones de toda índole, desde comunicaciones privadas, comunicaciones políticas, empresariales, íntimas, ¿verdad? Que violan un montón de cuestiones, pero igual las sacan. O sea, han llegado a tal punto de que han habido filtraciones de conversaciones que han salido a los medios de comunicación y ni siquiera han estado aún en las audiencias. Entonces, aquí toda la cadena de custodia se ha perdido, ¿ya? Y aparte, pues también vemos las declaraciones erráticas del señor ministro al decir que él no sabía. Pero, por ejemplo, uno que conoce la administración pública y el organismo de gobernación, ahí tenemos a la DIGICI o a la DICRI, que son docentes de investigación criminal que le tienen que rendir cuentas a él. Y ellos hicieron la investigación junto con MP y CICIG, ahí están en los informes. Julio, tú estuviste en el sistema penitenciario. Es correcto. Hay gente que dirá, bueno, esto se sabía, esto se permitía, ¿qué es lo que mucha gente? Esto se desconocía.
Correcto. Y yo principalmente quisiera que me aclarara ahí un punto básico. El tema de las 7.000 escuchas telefónicas que se hicieron. Supuestamente los reos no deberían de tener este acceso a celulares. Estamos viendo que en este caso Lima tenía acceso a múltiples celulares. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo es desde allá adentro, cómo se ha estructurado este caso? Sí, definitivamente lo que estamos viendo aquí es la realidad propia del sistema de justicia y de, obviamente, el último escalón o eslabón dentro de las cadenas, que es el sistema penitenciario. La verdadera cenicienta de este sistema nuestro de justicia es el sistema penitenciario olvidado, abandonado, con una infraestructura, obviamente, que no responde a la realidad actual. Y de hecho, a pesar de que se puedan hacer algunos esfuerzos, y de hecho a pesar de que se quiera cambiar el sistema penitenciario en la mente de los directores que lleguen en su momento, ya es una situación de corrupción a gran escala que se ha manejado a lo largo de los años y que se ha permitido como Estado de Guatemala que esto pase dentro de las cárceles de Guatemala. Entonces podemos verlo en Pavuncito, podemos verlo en la zona 18, podemos verlo en el Boquerón, en cada una de las prisiones tenemos esta situación. ¿Por qué? Porque obedece a dos situaciones básicamente que han afectado al sistema penitenciario desde adentro. La alta corrupción que se maneja dentro del empleado público penitenciario, que eso hay que decirlo y hay que reconocerlo, y de alguna manera también a veces la debilidad en cuanto al control que el sistema de justicia propiamente dicho, y aquí hablo Ministerio Público, Defensa Pública Penal y obviamente jueces de ejecución a través del organismo judicial en cuanto al seguimiento, porque ya en el día a día en las cárceles es una situación de puro control realmente, entre comillas, del sistema penitenciario. Y adentro de cada sector, por ejemplo, si vamos a hablar de la cárcel más grande que hay en este país, que es el preventivo de hombres de la zona 18, bueno, ustedes no me dejarán mentir, cuando se dio el motín donde murió el señor Villanueva, el control de la cárcel por dentro lo tienen completa y absolutamente los privados de libertad. Luis, hay gente que dice, bueno, esto era una estructura de Lima, así le han llamado, ¿no? La estructura de Lima. ¿Es posible que alguien en prisión, a pesar de lo que Julio ha dicho de corrupción, pueda tener una estructura sin una colaboración activa o pasiva de fuera? Mire, como yo le explicaba, yo años atrás en la administración de Óscar Berché, yo fui enlace con el Ministerio de Gobernación y ahí pude ver cómo operaba, por ejemplo, la Dirección de Tránsito, la Dirección de Migración, Tipografía Nacional, la Policía Nacional Civil con el tema de la emisión de antecedentes policíacos. Estas estructuras tienen sus directores, ¿ya? Y prestan servicios a la población, pero siempre tiene que haber alguien externo, el corruptor y el corruptible, ¿ya? Entonces, en el sistema penitenciario es igual, digamos, por ejemplo, las drogas, las armas, todo lo que pueda entrar ahí ilícito no tiene pies, alguien lo ingresa, ¿ya? Por supuesto. Ya sea la guardia penitenciaria, el director o las personas. Entonces, alguien lo permite. Claro, exactamente. Yo quisiera aprovechar que usted está aquí, Luis, para hacer una pregunta que es la incógnita de muchos guatemaltecos. ¿Cuál es la relación real que su hermano y usted también han mantenido con el Partido Patriota, con el presidente Otto Pérez Molina e inclusive con el ministro Mauricio López Bonilla? ¿Cuál es en verdad la situación? Bueno, les voy a decir. Mi papá, que es el coronel Byron de Israel Lima Estrada, él fue comandante en zonas de guerra, ¿ya? El presidente actual fue también un soldado en zonas de guerra. Mi hermano también fue un soldado de zonas de guerra. Entre ellos hay una relación de formación, podemos decirlo. Mi hermano también fue instructor del hijo del general Otto Pérez Molina, que es el actual alcalde de Misco. Entonces, esa es la relación que existe ahí. Aparte de esto, yo, después de estar tanto tiempo en administración pública, salté a la universidad y ahí fui contactado por uno de los que ahora es diputado, que es el diputado Galdames. Y de ahí fue que yo me convertí en el encargado de la campaña del distrito de Quiché, siendo 22 encargados en igual número de departamentos. Entonces nosotros fuimos el tercer distrito que más votos le dio al señor presidente y al Partido Patriota. Entonces, a lo largo de esto, pues también se iniciaron los acercamientos de hacer todo el tema de gorras, playeras y un montón de cosas de parafernalia o de marketing político que le vamos a poner así. Y también el señor ministro de Gobernación nos solicitó
que le hiciéramos todo un organigrama y que le diéramos un diagnóstico de cómo estaba el sistema penitenciario. Yo que soy familiar de él y que tengo estudios en seguridad pública los puedo dar técnicamente, pero mi hermano es un privado de libertad. Entonces unimos fuerzas, el que está privado y tal vez el que sabe de academia, e iniciamos el proceso de diagnóstico. Y así fue como le hicimos un organigrama, un nuevo organigrama donde fuera más funcional, que respondiera a la Ley General del Sistema Penitenciario, que se enfocara en la rehabilitación y la readaptación, que muchos directores no lo han querido hacer. Se han dedicado tal vez a comprar chalecos o camionetas blindadas o trajecitos, pero no a mejorar la comida, no a mejorar la salud del privado de libertad, la infraestructura, la seguridad, la formación o profesionalización de la guardia. Eso nadie lo hizo. Nosotros se lo planteamos y se lo mandamos por correo electrónico. Lo estaban asesorando de alguna manera. Propusimos cuáles eran los perfiles idóneos. Propusimos. Nunca se impuso, porque él es el señor ministro. Él lo pudo haber dicho no. Desde fuera, sí. ¿Tú cómo ves este tema? O sea, ¿tú conoces el sistema penitenciario? Sí. Has hablado de las debilidades, la falencia. Estamos oyendo una opinión de una parte. Si tú tuvieras que hacer un análisis, porque aquí hay una señora que dice... Sí. Yo no sé si es verdad o mentira, pero leo textual. Póngale coco a los Lima. Byron dice la verdad. Cruda y desagradable, pero es la verdad. ¿Cuál es tu análisis de todo esto que estamos oyendo? Sí. Ahora y en la prensa de los días de atrás. Perfecto. Lo que estamos viendo es la cruda realidad que ya todos sabíamos. Haciendo un poquito de hincapié con lo que preguntaba Silvia hace un momento, recordemos inclusive que las normas mínimas de derechos humanos de Naciones Unidas permiten el hecho de que el privado de libertad pueda comunicarse, y por eso es que hay teléfonos en cada cárcel, en cada módulo, independientemente de que no hayan celulares. Yo lo que miro en este tema específicamente es que de alguna manera se ha desnudado algo que no es exclusivo, hay que decirlo así, lamentablemente, de una cárcel o de un sector, o en este caso del capitán Byron Lima, sino que es una situación que ha pasado durante muchos años en todas las cárceles. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estuve como director del sistema penitenciario, lo primero que tratamos de hacer, entre otras cosas, es desarmar algunas estructuras criminales. Es que no era posible, por ejemplo, que Rigo Rico, El Marino, que son líderes de bandas de secuestradores, estuvieran dentro de las cárceles con su misma gente, con su misma banda. Entonces, lo primero que hay que hacer, y creo, ahí estoy muy de acuerdo con usted, se ve que tiene los estudios de seguridad pertinentes, la teoría y la práctica es muy importante. La separación, esa que debería de darse dentro del privado de libertad, es vital y fundamental. Pero, entonces, respondiendo también lo que dice Pedro, esto no es más que una muestra muy clara del descontrol por parte del Estado de Guatemala, es que hay que reconocerlo. Si nosotros no reconocemos en determinado momento que somos un Estado débil a punto de ser un Estado fallido y que nuestro sistema penitenciario necesita urgentemente una transformación, nunca vamos a cambiar. Necesita el sistema esa transformación ya. Licenciado Lima, ¿y en qué punto es donde surge la ruptura entre Byron y el ministro Mauricio López? Pues mire, yo lo que sé es que nosotros presentamos un organigrama y una estructura de personas idóneas para poder trabajar. Ustedes tendrían que investigar cuáles son los nombramientos que el señor ministro autorizó. Entonces, de ahí hay ciertos problemas. Yo le voy a decir esto. Nosotros hemos estado en el Preventivo, en el Boquerón, en el Infiernito, en Pavoncito. Todas las cárceles tienen diferentes dinámicas. Son submundos que tienen sus características, ¿ya? Eso es así. Pero este es el día que las autoridades actuales nunca llegaron a conocer cómo es que funciona Pavoncito, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? El ministro, en su visión, quiere él como pensar que Byron Lima es mi hermano, es la persona encargada del centro y que sacándolo a él va a poder construir cárceles ahí en ese territorio, porque es una gran granja, es un gran territorio que se puede utilizar. Nos referimos a los 1.200 millones que había pedido para construir cárceles. Claro, así es, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se inician los procesos de licitación, se presenta una empresa, y eso está ahí documentado, porque se ha intentado hacer 3 veces la licitación sobre esa cárcel con una donación de Taiwán. Se trata de hacer la licitación y se trata de meter una empresa que se descubre que es de cartón, donde está formada en Las Vegas, en Estados Unidos, y donde hay socios y personas allegadas al ministro, donde querían que fuera seleccionada esa empresa y que ellos por arte de magia construyeran y ejecutaran un proyecto de $80 millones, ¿ya? Ya, ahí está el primer problema, ¿ya? Los teléfonos, sí. También se han dicho que los teléfonos eran de otra empresa. No. Los teléfonos que se hablaban desde fuera.
¿Algo que opinar al respecto, Julio? Sí, claro, no, definitivamente. En las cárceles la situación es, como dice el señor Lima, el licenciado Lima aquí, es un submundo. Y es un submundo en el cual nosotros nos podemos encontrar dentro de las cárceles cuando los directores no se ocupan precisamente de estar allí in situ. Unas cosas que son sorprendentes, desde llegar a encontrar a las chicas con buena onda en su momento, dando espectáculo al privado de libertad, a encontrar teléfonos, a encontrar cualquier tipo de aparato que usted no se imagina, precisamente por la desatención, por el descuido, por la desidia y por la poca importancia que le da en general el guatemalteco al tema de las cárceles. Aquí a nadie le gusta invertir en ese tema y tenemos que hacerlo, si no, no cambia. Yo quiero comentar algo sobre los teléfonos antes de... Tenemos 30 segundos. Ok. Antes, los teléfonos y los teléfonos celulares siempre han existido y se cobraban tarifas a los extranjeros hasta de 10, 15 quetzales y al nacional 3 quetzales. Después entraron las compañías nacionales a prestar teléfonos públicos. Ahora hay una empresa, quitaron esos teléfonos y pusieron una nueva empresa. Deberían de averiguar quién es el que hizo ese contrato de esa nueva tarifa de teléfonos. Y ahí están los teléfonos funcionando en todo el sistema penitenciario. Son los tarjeteros. Hay que averiguar quién es el contratista de ese teléfono. Bueno, pues como ven, Julio y señor Lima, muchísimas gracias. Como ven, el tema todavía va a dar mucho que hablar. Estamos en el proceso de que se vayan desvelando, descubriendo o las personas vayan hablando de qué relaciones y con quién. Hemos visto alguna deficiencia del caso, aún no se conoce la autorización de las escuchas telefónicas. Hemos tenido muchos televidentes que nos han escrito en el Twitter, algunos con preguntas que hemos transmitido, otros con frases un poco desagradables que hemos omitido evidentemente porque aquí se viene a dialogar y no a otro tipo de cuestiones. Julio, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias también por la versión y vamos a ir a deportes. Y yo creo, Pedro, que es importantísimo recordar lo que decía Martin Luther King. Las verdades y las realidades hay que exponerlas y extraerlas como un tumor canceroso que solo cuando se abre, se expone y se analiza puede ser curado. Le duela a quien le duela. Muy bien, pues vamos a deportes y ahora continuamos con otro tipo de noticias que seguro le mueven otro tipo de sensaciones. Tengan feliz noche y muchísimas gracias por su atención. Los deportes son presentados por el nuevo y delicioso Econocombo caribeño de Burger King. Burger King, así lo